arrojar su semilla entre las naciones. Entonces toda la congregación alzó su voz y clamó, como dice la Escritura. Ella alzó su voz contra mí, por eso la odio. Esa voz que gritaron causó que fueran odiados. En ese tiempo fue decretado que el templo sería arruinado para que Israel fuera exiliado entre las naciones, porque así dice la Escritura. Por lo tanto, él levantó su mano para arrojarlos en el desierto, y él arrojaría su semilla entre las naciones y los esparciría en las tierras. Levantar una mano contra levantar una voz. Para comprender todo lo anterior en el trabajo, debemos interpretar el significado del templo. Cuando una persona es recompensada con una iluminación temporal de Kedusha, se considera que ha entrado al templo. La ruina del templo es cuando se le quita a él la iluminación. La ruina llega cuando la persona peca, es decir, cuando utiliza esta iluminación para disfrutarla en su corazón o cuando recibe de ella apoyo en la mente. En ese momento se aleja de él. Existe la voz del Creador y existe la voz del inferior, llamada su voz, o la voz de todos en plural. La voz del Creador es cuando Él habla solo para traer satisfacción arriba. La voz del inferior es cuando Él habla es para traer satisfacción al hombre, como está escrito. Y ellos levantaron su voz en plural. También ella levantó su voz contra mí, lo que causó toda la ruina. Durante la ruina, el templo no permanece intacto, como en el estado que tenía antes de ser recompensado con el templo. Más bien empeora, porque existe la regla de que si una persona no se eleva, desciende. Por lo tanto, debido al pecado, además de quitarle lo que se le había dado, también se le castiga. Esto se llama ser exiliado entre las naciones, cuando caen bajo las lujurias y deseos de las naciones del mundo. Este es el significado de Él levantó sus manos para arrojarlos al desierto, donde no hay asentamiento de la mente de Kedusha. Para arrojar sus semillas entre las naciones significa que las fuerzas llamadas sus semillas son para los deseos de las naciones. Así que él no puede hacer ningún trabajo a menos que dé placer al cuerpo, considerado como las naciones. Esparcirlos en las tierras significa que todos sus pensamientos están dispersos, pensando lo que piensan los incultos. Este es el significado de decir levantar una mano contra levantar una voz, que ellos pecaron solo en la voz, teniendo un pensamiento sobre su propio beneficio, pero su deseo era estar en Kedusha. Pero contra eso, al levantar la mano, fue que ellos cayeron más abajo, es decir, solo desean cosas corporales.
Sin embargo, esto es así con el propósito de corrección. De lo contrario, ellos no sentirían la carencia que deben corregir sus acciones. Más bien se conformarían con poco, es decir, con el estado que tenían antes de ser recompensados con la iluminación. Ellos aceptaron permanecer así. Sin embargo, cuando cayeron más abajo, existe la esperanza de que finalmente los vivos se lo pondrán en su corazón para arrepentirse y reconstruir el templo.